Me dejaron fuera de la empresa familiar como si nunca hubiera existido. Y años después la compré, despidiendo a cada uno de ellos sin decir una palabra. Hace unos años, cuando apenas tenía 18, me sentaba a la mesa familiar cada domingo intentando colar alguna opinión sobre el negocio, aunque sabía que no tenía ninguna oportunidad real de que me escucharan. La fábrica de muebles era el centro de todo en mi familia, un pequeño emporio que mis abuelos habían levantado con sus propias manos en Michigan, y que con el tiempo se había convertido en una empresa de respeto en la región. Mi padre y mis dos tíos eran los que manejaban todo, desde las decisiones estratégicas hasta las compras de materiales, pasando por los diseños nuevos y las contrataciones. Mi madre se limitaba a estar detrás de ellos, asegurándose de que nadie en casa perdiera la cabeza, mientras yo simplemente era la hija menor. La que se suponía que debía estudiar algo diferente, quizá algo más suave, como decía mi madre, porque según ella la fábrica no era un lugar para mí. Recuerdo perfectamente esas tardes de domingo donde hablaban con emoción de cada contrato nuevo, cada cliente satisfecho, cada avance en los pedidos. Yo hacía preguntas que para mí eran lógicas, porque no diversificaban los productos, porque no exploraban ventas online, porque no abrían alianzas con hoteles de lujo para sus muebles premium. Cada vez que abría la boca, mi padre sonreía con paciencia y me decía: eso son cosas complicadas, cariño, más adelante entenderás, mientras mi tío mayor reía entre dientes diciendo: déjala, está aprendiendo. Nadie en la mesa parecía darse cuenta de que yo no quería aprender mirando desde lejos, quería ser parte, quería contribuir de verdad. Pero para ellos, mi rol estaba bien delimitado: estudia, busca tu camino, la fábrica es cosa de los hombres de la familia. Lo más irónico era que mientras más me apartaban, más curiosidad tenía. Me leía los informes que quedaban abiertos en el escritorio cuando mi padre trabajaba en casa, me colaba en las reuniones cuando estaban en altavoz y escuchaba atentamente, memorizando nombres de proveedores. Tarifas de transporte, porcentajes de margen. Cuando cumplí 21 y me gradué en Administración de Empresas, pensé que tal vez, solo tal vez, por fin me abrirían una puerta. Pero en lugar de eso, mi padre me felicitó por teléfono, ni siquiera vino a mi graduación porque estaba muy ocupado en la planta, y me sugirió con mucho cariño que buscara prácticas en alguna empresa de la ciudad. Porque aquí ya está todo cubierto, cielo, no tenemos espacio ahora mismo para entrenarte como se debe. No lo dijo con mala intención, estoy segura, pero dolió como si me hubieran metido un puñal suave, hundido con delicadeza. Así fue como terminé mudándome a Chicago, buscando abrirme camino por mi cuenta, tratando de sacudirme esa sensación de haber sido invisible para los míos. Mientras mis hermanos y primos seguían circulando dentro del negocio familiar, ocupando puestos pequeños pero llenos de proyección, yo me sumía en reuniones interminables en oficinas que no tenían nada que ver con mi apellido. Tratando de demostrar mi valía a jefes que no sabían nada de mi historia. Las noches en que hablaba con mi madre, ella siempre me decía que estaba orgullosa de mí. Pero al mismo tiempo soltaba frases como: ya viste que tu padre está considerando expandirse a Ohio, o te conté que tu primo está haciendo un curso especial de carpintería avanzada para la planta. Yo asentía, tragando mi frustración, fingiendo que me daba igual. Pero no me daba igual. Nunca me dio igual. Hubo una noche, no hace tanto, en que recuerdo estar en mi pequeño apartamento mirando la web de la fábrica, viendo cómo habían renovado su imagen con un diseño torpe y una tienda online que no funcionaba bien. Y pensé para mí misma que podría haberlo hecho 10 veces mejor. Me quedé despierta hasta tarde, haciendo cálculos mentales, repasando cada conversación, cada pista que había escuchado en años pasados sobre sus deudas, sus necesidades de inversión, sus puntos débiles. Me di cuenta de que mi enojo ya no era solo un resentimiento pasivo, era una motivación. Yo no quería que me invitaran como una especie de acto de caridad tardía. Quería llegar a un punto en que no me necesitaran, pero en el que yo pudiera decidir si ellos me necesitaban a mí. Ese fue el comienzo, aunque en ese momento aún no lo sabía, del camino que me llevaría a hacer algo que ni siquiera en mis peores pensamientos hubiera imaginado. Porque al final, todo lo que habían construido, lo que tanto se esforzaron por mantener lejos de mí, un día iba a acabar en mis manos. Y yo no iba a tener que levantar la voz ni rogarles. Solo iba a tener que esperar.
Actualización 1. Un par de años más tarde, ya instalada por completo en Chicago y trabajando para una de las consultoras más demandantes del país, me encontraba sumida en una rutina que, aunque agotadora, era todo lo que había querido para demostrarme a mí misma que no necesitaba a mi familia para salir adelante. Había ascendido más rápido que muchos de mis compañeros, y no era solo por mérito, sino porque trabajaba como si cada proyecto fuera una forma de gritarle al mundo, y a mi apellido, que yo valía. Que no era solo la hija menor ni la hermana que había quedado rezagada en los asuntos familiares. Me especialicé en reestructuración empresarial, aprendiendo a identificar las grietas que derrumbaban negocios por dentro, a ver lo que otros no querían reconocer. A veces me tocaba sentarme frente a dueños que me duplicaban la edad y explicarles por qué su modelo de negocio ya no era sostenible, y aunque al principio algunos me miraban por encima del hombro, al final todos terminaban escuchando, porque los resultados no mentían. Recuerdo una tarde específica, gris y lluviosa, donde después de una reunión agotadora, decidí pasarme por una pequeña cafetería para revisar correos en mi laptop. Ahí fue donde, casi por accidente, me encontré con un artículo online sobre empresas familiares en crisis en el Medio Oeste. No esperaba ver nada conocido, pero en una esquina del artículo aparecía una mención a la fábrica de mi familia, hablando de cómo pese a los años de éxito, últimamente había tenido que enfrentar desafíos económicos por cambios en la cadena de suministro, competencia internacional y dificultades para adaptarse a la venta digital. Me quedé congelada frente a la pantalla, leyendo cada palabra, como si ese párrafo estuviera escrito solo para mí. Fue un momento extraño, porque en lugar de sentir pena o preocupación, lo único que pensé fue yo sabía que esto iba a pasar. Durante años, había visto cómo se negaban a innovar, cómo se aferraban a sus métodos de siempre, cómo trataban la página web y la expansión online como si fueran caprichos modernos y no necesidades básicas. Lo peor era que, a pesar de todas esas señales, seguramente ellos no me llamarían ni me pedirían ayuda. Estaban demasiado orgullosos para eso. Poco tiempo después, en una reunión casual con un contacto del sector, alguien mencionó que una empresa de muebles artesanal estaba buscando inversores. Alguien que pudiera inyectar capital fresco para sobrevivir a los nuevos retos del mercado. El nombre no apareció de inmediato, pero cuando lo hizo, tuve que contenerme para no soltar una carcajada amarga. Era la fábrica de mi familia. Mis tíos y mi padre habían empezado a buscar dinero externo, después de todo, pero no por medio de los bancos, que seguramente ya no les tenían confianza, sino intentando atraer a capital privado. Convencidos de que así podrían mantener el control mientras resolvían sus problemas. El inversionista que estaba negociando con ellos era alguien que yo conocía indirectamente, y lo curioso es que no tenía ni idea de que existía una conexión familiar entre nosotros. Me limité a escuchar, a hacer las preguntas correctas, a recolectar datos. No mencioné mi apellido, no hablé de mi relación personal, no interrumpí el flujo natural de la conversación. Me bastó saber que estaban negociando vender el 60% de la empresa por poco más de $1 millón para entender que, en términos de mercado, ellos mismos ya no valían tanto como creían. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me acosté en la cama con los ojos fijos en el techo, sintiendo una mezcla de emociones que nunca había experimentado. Parte de mí seguía siendo la hija herida que solo quería que la llamaran para decirle ven, te necesitamos, pero la otra parte, la que había crecido, la que se había hecho fuerte trabajando en un entorno que no le regalaba nada. Sabía que este era un momento decisivo. Si entraba ahora, no iba a hacerlo como alguien que pedía un lugar en la mesa. Lo iba a hacer como alguien que compraba la mesa completa. Me tomó semanas planear cada movimiento, pero lo que más recuerdo es la calma con la que lo hice. Sin prisas, sin arrebatos, como quien sabe que está apostando no por revancha inmediata, sino por un resultado definitivo. Yo sabía que si me lanzaba demasiado rápido, se pondrían a la defensiva, tratarían de bloquearme o de sacar cláusulas legales para limitarme. Pero si lo hacía con paciencia, a través de terceros, usando las conexiones adecuadas, no solo podría entrar, podría quedarme con todo. Y lo mejor era que ellos nunca verían venir el golpe. Actualización 2.
Unos meses más tarde, después de una secuencia de llamadas estratégicas, reuniones discretas y acuerdos cuidadosamente negociados, ya tenía en mis manos el 30% de las acciones de la fábrica. Nadie en la familia lo sabía, porque había usado un vehículo de inversión bajo otro nombre, una estructura que había montado tiempo atrás para oportunidades como esta, donde la discreción era clave. Cada documento estaba firmado de manera impecable, cada transferencia calculada al detalle, y lo curioso es que ni siquiera tuve que ocultar mi emoción porque nadie sospechaba nada. Cada vez que hablaba por teléfono con mi madre, ella seguía contándome que las cosas andaban algo complicadas en la fábrica, que mi padre estaba estresado, que mis tíos discutían entre ellos sobre la dirección que debía tomar el negocio. Yo escuchaba atentamente, haciéndome la sorprendida, mientras en realidad ya conocía cada rincón de sus problemas financieros gracias a los informes internos a los que, por derecho, ya tenía acceso como accionista. Recuerdo que una noche estaba en una cena de trabajo en Chicago, rodeada de colegas que debatían sobre adquisiciones y fusiones, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de uno de mis contactos del fondo. El texto era corto pero suficiente para acelerar mi pulso. El otro 30% que necesitaba estaba a punto de liberarse, porque uno de los socios históricos quería salir cuanto antes. Me excusé de la mesa con una sonrisa, fui al baño, me encerré en un cubículo y llamé directamente a mi contacto. En esa conversación rápida y cargada de adrenalina, confirmé que yo iba a tomar ese paquete accionario, que lo haría sin ruido, que dejaríamos que las formalidades legales siguieran su curso mientras la familia seguía pensando que estaba negociando solo con un socio estratégico anónimo. Cuando colgué, me miré al espejo, me acomodé el cabello, respiré hondo y volví a la mesa como si nada. Nadie en ese restaurante sabía que acababa de comprarle el alma a una empresa entera. Las semanas siguientes fueron un desfile de correos electrónicos, contratos revisados por abogados, llamadas programadas al milímetro. Yo nunca había sentido tanto vértigo, pero al mismo tiempo estaba tranquila porque todo seguía saliendo según el plan. Por fuera, me mantenía completamente ajena a cualquier señal de involucramiento, porque sabía que si mis tíos o mi padre detectaban un solo movimiento extraño, tratarían de blindarse. Pero lo que no entendían, lo que nunca habían entendido, es que yo no necesitaba entrar por la puerta grande ni pedir permiso. Ellos siempre habían asumido que yo era solo la administradora, la que sabía de papeles y de números, pero no de madera ni de tornillos. Nunca se les ocurrió que precisamente esos papeles y esos números eran lo que podía aplastarlos. Un día, mi madre me llamó para contarme que iban a hacer una reunión especial para recibir al nuevo inversor. Estaba emocionada porque, según ella, eso significaba que la fábrica estaba salvada, que por fin iban a poder respirar tranquilos, que mi padre y mis tíos iban a recuperar la energía que habían perdido con los problemas económicos. Yo la dejé hablar, no interrumpí ni una sola vez, simplemente asentía en silencio mientras por dentro me preguntaba cómo reaccionaría cuando descubriera que ese misterioso inversor no era otro que su propia hija. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, revisando cada detalle del contrato final, asegurándome de que no quedara ningún cabo suelto. Yo no buscaba solo entrar y quedarme con un asiento en la mesa, quería tener la mayoría absoluta, el control total. Quería ser yo la que tomara las decisiones, no porque necesitara revancha inmediata, sino porque después de tantos años de invisibilidad, merecía tener la última palabra. Y sabía que esa palabra iba a llegar muy pronto. Actualización 3. Unas semanas después, me encontraba parada frente al edificio principal de la fábrica, observando con una mezcla de nostalgia y determinación la fachada que había visto crecer desde niña. Me había tomado el día libre en la consultora, algo que casi nunca hacía, pero esta ocasión no merecía. El cielo de Michigan estaba despejado, con un sol amable de primavera que parecía burlarse del vendaval que estaba a punto de desatarse adentro. Había llegado temprano, antes de que mis tíos, mi padre o incluso algunos empleados supieran que hoy era el día en que oficialmente todo cambiaría. En mi mano llevaba una carpeta con los documentos finales que me acreditaban como propietaria mayoritaria, no solo como inversora silenciosa. Y aunque podría haber delegado la entrega a un abogado, quise hacerlo yo misma, porque después de tantos años de estar excluida, no iba a permitir que este momento me lo robara nadie.
Entré al edificio con paso firme, saludando a algunos rostros conocidos que apenas me reconocieron de inmediato. La recepcionista, una mujer mayor que había estado ahí desde siempre, me miró con desconcierto y dijo con una sonrisa amable, ¿vienes a ver a tu padre, cariño? Ellos están arriba, en reunión con el socio nuevo. Contuve una carcajada porque no tenía sentido corregirla en ese momento. Simplemente asentí, le agradecí y subí las escaleras, dejando que cada paso retumbara en mis propios oídos. Frente a la sala de juntas, escuché el murmullo de voces animadas, de risas y brindis. Era evidente que creían que todo estaba solucionado, que el supuesto socio estratégico era alguien dispuesto a rescatarlo sin quitarles el poder. Golpeé suavemente la puerta, respiré hondo y entré. La imagen era casi de caricatura, mi padre levantando una copa, mis tíos hablando entre ellos, papeles esparcidos por la mesa y varias botellas de champán abiertas. Al verme, todos hicieron una pausa breve, con sonrisas algo tensas, como quien ve llegar a un pariente que no esperaba pero tampoco quiere rechazar. Mi padre fue el primero en hablar, diciéndome con esa voz entre cariñosa y condescendiente, qué sorpresa verte aquí. Justo estábamos celebrando la entrada de nuestro nuevo socio, ¿cómo estás, hija? Yo asentí con una calma que me parecía casi irreal y respondí que había venido a ver cómo iban las cosas, que había escuchado rumores y quería comprobar por mí misma que todo estuviera en orden. No les di más explicaciones porque sabía que no las necesitaban. Ellos seguían convencidos de que estaban en control. Cuando los abogados ingresaron minutos después, trayendo los documentos que formalizaban la transferencia total de las acciones, pude ver cómo sus rostros pasaban lentamente de la alegría a la confusión. Los papeles mostraban claramente mi nombre como dueña mayoritaria, como presidenta del consejo, como máxima autoridad a partir de ese momento. Mi tío menor fue el primero en fruncir el ceño y preguntar en voz baja qué significaba eso, a quién le habían vendido exactamente. Mi padre, por su parte, se giró hacia mí con una expresión que oscilaba entre incredulidad y miedo, preguntando, ¿tú? Asentí una vez, sin sonreír, sin alardear, solo dejándolos procesar lo que implicaba. Me tomó toda la fuerza del mundo no soltar un discurso largo, no recordarles cada vez que me habían dicho que no, cada vez que me habían tratado como una niña que no sabía nada. Sabía que el verdadero golpe no estaba en lo que yo dijera, sino en lo que venía después. Terminada la reunión, caminé sola por los pasillos, tocando suavemente las paredes, recordando mi infancia entre estos corredores, las veces que me asomaba al taller para ver cómo trabajaban los carpinteros. Cómo lijaban cada mueble con cuidado. Era extraño estar ahí ahora como la jefa, como la persona que podía decidir el rumbo de todo. En la oficina principal, me senté en la silla grande detrás del escritorio, cruzando las manos y observando el espacio. Me había ganado este momento no por apellido, no por capricho, sino por estrategia, esfuerzo y visión. Ellos habían tenido su oportunidad durante décadas y yo había esperado pacientemente mi turno. Ahora me tocaba a mí demostrar que sabía qué hacer con ese poder. Y aunque todavía no lo sabían, mis decisiones iban a cambiarlo todo. Actualización 4. Un mes más tarde, cuando todas las formalidades legales habían sido cumplidas, cuando los bancos habían actualizado sus registros y las autoridades estatales ya reconocían el nuevo organigrama. Volví a presentarme en la fábrica, pero esta vez no como una figura curiosa o inesperada, sino como presidenta ejecutiva. Llegué temprano, mucho antes de que los empleados habituales encendieran las luces o prendieran las máquinas. El aire olía a madera fresca y barniz, ese aroma familiar que me había acompañado desde niña y que ahora, por primera vez, sentía como algo mío, no solo como un recuerdo prestado de otros. Caminé por los pasillos con calma, saludando al personal de limpieza, a los vigilantes, a las secretarias que llegaban con café en mano, todas personas que me recordaban vagamente de mis visitas esporádicas. Pero que ahora me miraban con una mezcla de respeto y sorpresa al reconocerme como la nueva dueña. Poco antes de las 9, convoqué a mi padre, mis tíos y los pocos primos que trabajaban formalmente en la empresa a una reunión privada en la sala principal. Cuando entré, estaban todos ahí, sentados en silencio, lanzándose miradas nerviosas, esperando alguna señal de que todo esto era un malentendido o, al menos, una negociación.
Mi padre se levantó al verme, intentando esbozar una sonrisa conciliadora mientras decía con voz suave que estaba seguro de que podíamos encontrar una forma de trabajar juntos. Que la familia siempre debía mantenerse unida, que las diferencias del pasado podían resolverse si poníamos el negocio primero. Yo lo miré directamente a los ojos, asentí una sola vez y le agradecí su dedicación a lo largo de los años, porque reconocía que habían levantado una empresa de la nada y la habían mantenido viva por décadas. Acto seguido, me senté al frente de la mesa, saqué una carpeta de documentos y fui directo al punto. Expliqué que a partir de ese día habría una reestructuración profunda. Los antiguos socios ya no serían necesarios en la operación diaria, que sus puestos habían sido absorbidos por nuevas figuras contratadas para modernizar la gestión y que como parte de la reorganización, cada uno de ellos recibiría una carta de despido formal, con la indemnización correspondiente calculada al centavo. No hubo insultos ni reproches de mi parte, solo hechos, papeles y cifras. Mi tío mayor alzó la voz con un temblor en las manos, diciendo que eso era una traición, que cómo podía hacerles esto, que al final todos éramos familia. Mi otro tío, más reservado, se limitó a bajar la cabeza, entendiendo que la batalla ya estaba perdida, mientras mi padre murmuraba casi en un susurro que no podía creer que su propia hija lo estuviera dejando sin trabajo. Me limité a decir que esto no era una venganza ni un capricho, que era una decisión empresarial, que llevaban años dejando que el negocio se marchitara por falta de innovación, y que yo no iba a permitir que su ego arrastrara a la fábrica al abismo solo para salvar sus asientos en la mesa. Cuando se levantaron, lentamente, recogiendo sus papeles, vi en sus rostros esa mezcla dolorosa entre incredulidad y resignación. Nadie gritó, nadie golpeó la mesa, nadie rompió nada. Fue un silencio seco, helado, de esos que solo se producen cuando la verdad es tan evidente que ya no queda espacio para discutirla. Los acompañé hasta la puerta de la sala, los vi salir uno a uno, sin volver la vista atrás, y me quedé sola en esa habitación que había presenciado tantas decisiones familiares a lo largo de los años. Cerré los ojos un momento, apoyando las manos sobre la mesa, sintiendo el peso del momento. No era alegría lo que sentía, ni siquiera alivio. Era algo más complejo, más profundo, una sensación de cierre, como si finalmente se hubiera dado vuelta una página que llevaba demasiado tiempo abierta. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba, que ahora me tocaba demostrar que podía hacer crecer esta empresa sin ellos, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente en paz con el lugar que ocupaba. Actualización 5. Un par de meses más tarde, cuando la nueva estructura ya estaba en funcionamiento y las primeras decisiones empezaban a mostrar resultados visibles, decidí pasar por la fábrica una tarde cualquiera, sin anunciarme. Solo para observar cómo iba todo sin la presión de una visita formal. Había contratado a un equipo joven de gerentes operativos, expertos en innovación, logística y marketing digital, que habían reconfigurado procesos, optimizado costos y relanzado las líneas de productos bajo una imagen renovada. El taller, que durante años había parecido atrapado en los 90, ahora bullía con ideas frescas, pedidos de clientes nuevos, acuerdos con hoteles boutique, y una presencia online que finalmente tenía sentido. Me paseé entre las máquinas, los carpinteros, los supervisores, y vi rostros concentrados, motivados, personas que sabían que algo había cambiado para bien. Aunque muchos no conocieran todos los detalles de lo que había ocurrido en la cúpula directiva. Sin embargo, lo que realmente marcó esa tarde fue encontrarme, casi por casualidad, con uno de los antiguos empleados de confianza de mi padre. Era un hombre mayor, de manos gastadas y voz rasposa, que había trabajado para la familia desde antes de que yo naciera. Me saludó con una mezcla de respeto y pena, preguntándome si podía hablarme unos minutos. Me contó que había visto a mis tíos unos días atrás, que estaban resentidos, diciendo por ahí que yo había sido cruel, que los había traicionado. Que era una malagradecida que se había aprovechado de su sangre para quedarse con lo que no le correspondía. Mientras lo escuchaba, me mantuve serena, porque ya intuía que llegaría ese momento en que el relato se torcería a su favor, en que intentarían pintarse como las víctimas de una hija ambiciosa que había dado un golpe frío y calculado. Le agradecí por su sinceridad,
Le aseguré que entendía su posición, y le pedí que, si alguna vez volvía a verlos, les dijera que podían quedarse con esa versión si eso los hacía sentir mejor, porque al final, yo no necesitaba su aprobación ni su bendición. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me recosté en el sofá, mirando el techo mientras repasaba mentalmente todo lo que había ocurrido desde el primer momento en que decidí involucrarme en el negocio. Había sido un proceso largo, desgastante, lleno de detalles que nadie veía, cada cláusula legal cuidadosamente revisada, cada movimiento estratégico planeado con paciencia. Cada reunión enfrentada con un rostro neutral aunque por dentro me hirviera la sangre. Y, sin embargo, al final del día, lo que realmente me daba paz no era el hecho de haberlo superado o haberles quitado el control, sino haber demostrado, sobre todo a mí misma, que no necesitaba pedir permiso para ocupar el lugar que me correspondía. Durante años había cargado con la sensación de ser invisible para mi propia familia, de ser tratada como una pieza decorativa que no encajaba en el esquema heredado. Ahora, por primera vez, estaba construyendo algo propio, aunque paradójicamente lo hubiera hecho a través del mismo negocio del que me habían excluido. Sabía que no iba a recibir llamadas de disculpa, ni invitaciones a cenar para reconciliarnos, ni palabras amables pidiéndome una segunda oportunidad. La familia ya había tomado partido, ya había decidido cómo querían contar la historia, y eso estaba bien. No necesitaba más. Mientras las cuentas subían, mientras los pedidos llegaban, mientras las nuevas alianzas florecían, yo me dedicaba a gestionar en silencio, dejando que el trabajo hablara por mí. En los círculos empresariales ya empezaban a reconocer el giro impresionante que había dado la fábrica, comentando cómo una marca tradicional y envejecida había logrado transformarse en un referente moderno sin perder su esencia artesanal. Y aunque a veces alguien insinuaba que detrás de ese éxito había una historia familiar complicada, yo siempre sonreía y cambiaba de tema. Porque, al final, los detalles reales me los guardaba para mí, como un secreto que solo yo sabía cuánto había costado. Actualización final. Un año más tarde, mientras organizaba una pequeña reunión privada con los nuevos socios estratégicos para celebrar el cierre de un contrato importante que nos expandía a la costa oeste, recibí un correo inesperado. El remitente era uno de mis primos, alguien con quien apenas había tenido contacto desde que se formalizó mi entrada como presidenta. El asunto del mensaje era simple, casi infantil: ¿podemos hablar? Me tomó por sorpresa no porque no lo esperara algún día, sino porque había imaginado que vendría directamente de mi padre o de alguno de mis tíos, no de uno de los primos que siempre había estado en segundo plano. Abrí el correo y leí un mensaje breve, torpe, donde me pedía una reunión para discutir posibles formas de colaborar, argumentando que, después de todo, la familia tenía experiencia, contactos y tradición que podían seguir aportando valor a la empresa. Me quedé un largo rato mirando esa pantalla, sin saber si reírme o simplemente ignorarlo. Había algo casi poético en que después de todos los rechazos, de todas las puertas cerradas en mi cara cuando era más joven, ahora vinieran ellos a tocarme la puerta, a pedirme a mí un espacio. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si las posiciones no hubieran cambiado. Finalmente, respondí de manera profesional, breve, sin emociones. Les agradecí el interés, les expliqué que en este momento no había oportunidades abiertas para integraciones externas, pero que si surgía algo alineado a los perfiles que mencionaban, lo haríamos público mediante los canales oficiales de reclutamiento. Sabía que era una forma elegante de decir que no, sin caer en el rencor ni en la venganza directa, porque para mí, la verdadera victoria ya no pasaba por humillarlos ni por enfrentarme cara a cara. La verdadera victoria era verlos enfrentarse a su propia irrelevancia, darse cuenta de que el negocio al que habían dedicado su vida ya no los necesitaba, que las decisiones se tomaban sin consultarlos. Que las puertas que ellos mismos me habían cerrado años atrás ahora solo podían abrirse desde mi lado. Esa noche, durante la cena con los socios, levanté mi copa discretamente, brindando en silencio por todo lo que había aprendido en ese año, no solo sobre negocios, sino sobre paciencia, estrategia y fortaleza interna. Sabía que ellos jamás entenderían el costo emocional de todo lo que había hecho, pero tampoco necesitaban entenderlo. Yo lo sabía, y eso era suficiente.
Pasaron los meses, y cada tanto escuchaba rumores, que mi tío mayor intentaba levantar un negocio por su cuenta, que mi padre había intentado involucrarse como consultor en pequeñas fábricas regionales, que los primos más jóvenes buscaban trabajos en sectores completamente ajenos, porque nadie quería contratar a alguien solo por un apellido que ya no tenía el peso de antes. Nunca intervine, nunca puse obstáculos ni me molesté en seguir sus pasos, porque entendía que ellos ya no formaban parte de mi historia empresarial. La fábrica siguió creciendo, abriendo nuevos mercados, apostando por productos ecológicos, renovando su imagen en ferias internacionales, expandiéndose incluso a espacios que antes habrían parecido imposibles. Y cada vez que caminaba por los pasillos, cada vez que veía a los nuevos equipos trabajando, cada vez que firmaba un contrato importante, sentía esa mezcla extraña de orgullo y paz. Sabiendo que no había llegado ahí por imposición ni por herencia, sino porque había sabido esperar, analizar y actuar en el momento justo. Un día, mientras caminaba sola por la planta al atardecer, con las luces apagándose lentamente y el eco de las máquinas enmudecidas llenando el aire, me detuve frente al viejo mural que mis abuelos habían mandado colocar décadas atrás, con el nombre original de la fábrica y la fecha de fundación. Pasé la mano suavemente por la pintura gastada, sintiendo las grietas bajo mis dedos, y sonreí para mí misma. Sabía que había honrado ese legado de la mejor manera posible, no repitiendo los errores del pasado, sino reconstruyendo desde cero, tomando lo que servía y desechando lo que ya no tenía lugar. Me di cuenta, en ese instante, de que la historia que ellos siempre habían querido escribir no era la única versión posible, que yo había creado la mía, y que, aunque probablemente nunca lo reconocieran, había logrado algo que ninguno de ellos se había atrevido a soñar. Cuando salí esa noche, bajo un cielo despejado y frío, supe que lo había conseguido, no porque los había derrotado, sino porque me había liberado de ellos. Y eso, en el fondo, era el triunfo más grande de todos.